Muy feliz sábado a cada uno de ustedes. Estamos muy felices de estar en el segmento Jesús y la verdad presente. y va a ser una bendición que usted pueda escuchar palabra de vida para estos tiempos tan importantes que estamos viviendo. Una vez más queremos invitarles a la plataforma que tenemos hacia arriba, Facebook, YouTube, Bichute y pues otras Rombo. Rumble. Y queremos, Jocabel, que se suscriban. Muchos se están suscribiendo en este momento y queremos que otros más. Y siempre pues nos tengan en mente y nos dé pues share, like, para que otros puedan también escuchar estos mensajes que presentamos semana tras semana. Y si tienes dudas, preguntas, sugerencias, inquietudes, lo que quieras expresar, por aquí tenemos el email, que con gusto estaremos realizando, contestando esas peticiones. Eso es correcto. Así que vamos entonces a orar para tener la bendición de nuestro Padre. Oramos. Amante Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias por la oportunidad que nos da de poder impartir ese mensaje. Te pedimos ahora que tu Santo Espíritu, Señor, nos santifique y nos vuelva nuestro rostro a ti. Guíanos, Señor, perdona nuestras faltas y prepáranos para el tiempo que estamos viviendo. En nombre de Jesús. Amén. Pues esta noticia es una noticia positiva. ¿Positiva? Sí, porque están las negativas, ¿verdad? O las tristes, vamos a decir tristes. Ajá. Pero esta es una de regocijo. Okay. Y se titula La NASA descubrió nuevas galaxias. La NASA ha difundido un conjunto de imágenes detalladas de 19 galaxias en espirales cercanas capturadas por el telescopio espacial James Webb. Los datos de instrumentos de infrarrojo medio, MIRI, resaltan áreas de polvo brillante, revelando su presencia alrededor y entre las estrellas. Además, MIRI destaca estrellas en las etapas tempranas de formación, aún envueltas en gas y polvo que alimentan su crecimiento, pareciendo semillas de color rojo brillante en los extremos de picos polvorientos. El doctor Gerald Schreiner, científico y profesor de la Yeshiva HaTorah en Jerusalén, con más de 30 años de experiencia en investigaciones y enseñanza, expresó que el nuevo descubrimiento es completamente congruente con la historia de la creación. Así que, qué interesante. Vamos a ver. Científico, ¿eh? Sí, vamos a ver en qué es congruente esto que está pasando ahora mismo, este descubrimiento con la creación. Okay. Este doctor le explicó a Israel 365 lo siguiente. Me preguntaron cómo Dios creó la luz el primer día, pero las estrellas y los cuerpos celestes no fueron creados hasta el cuarto día. Eso es consistente con lo que los físicos están aprendiendo ahora, que el universo era opaco al principio y luego empezó a irradiar. Las estrellas aún no se habían formado, pero había energía. Qué interesante. Eso sí. El Génesis describió que en el primer día de la creación hubo una radiación de energía que es esencialmente luz. La Torá dice que existía una simple luz o lo que los físicos llaman radiación de energías. Añadió. Esta es la razón por la que queremos estudiar los cielos para que podamos observar la increíble gloria de nuestro Dios, dijo Rob Webb, ingeniero aeroespacial del Answer in Genesis y ex empleado de la NASA. Dios creó los cielos y la tierra. Recordamos basar todo nuestro pensamiento desde el principio en Génesis 1:1. Sin concesiones, simplemente muestra el increíble poder de nuestro increíble Dios, dijo él. Para los que se nos están añadiendo ahora, ¿qué estamos hablando? De unas nuevas galaxias que la NASA ha descubierto. Y yo no sé, pero no sé si tú lo has pensado, pero ¿cómo es posible que en el primer día Dios creó la luz y en el cuarto día hizo el sol y la luna? El sol y la luna, ¿sabes? Uno, ¿verdad? En nuestra mente intentamos como que explicar eso, cómo pudo crear la luz, el día y la noche, pero si todavía no había creado el sol y la luna, ¿cómo es posible? Pues vamos a ver, aquí lo vamos a explicar con el espíritu de profecía. Exacto. Bien interesantemente. Vamos con la primera pregunta. ¿Le serviremos al Dios creador? ¿Al Dios que adoramos? Bueno. ¿Será el que hizo el mundo? Vamos a ver qué nos dice
Mensajes Selectos, tomo 3, dice, todas las cosas materiales o espirituales aparecieron delante del Señor Jehová a su voz y fueron creadas por su propio propósito. Los cielos y todas las huestes de ellos, la tierra, ahí es que estamos nosotros, Sí. y todas las cosas que hay en ella son no solamente la obra de sus manos, sino que vinieron a la existencia por el aliento de su boca. O sea que por la boca. O sea, Por él su lo dijo. palabra, su Por su palabra tiene palabra. poder, O sea, o sea, es vida. exacto. ¿Y eso dónde lo podemos encontrar ahora? En la Biblia. En la Biblia se encuentra. Así que si queremos una palabra que nos dé poder, que nos transforme, pues tenemos que leer la Biblia. La Biblia para saberlo. Así que viendo la cita, nosotros le estamos sirviendo al Dios creador. Eso Así es así. mismo es. Otra pregunta. ¿Qué ocurrió en el primer día de la creación? ¿Sabes que esto lo podemos encontrar en Historia del Sábado? Oh, ok. Pues dice, en el primer día del tiempo de Dios creó los cielos y la tierra. La tierra, así llamada a la existencia, era sin forma y vacía, dice. Y una oscuridad total cubría la obra del Creador. Entonces, fíjate, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y separó la luz de las tinieblas y llamó a la una día y a la otra noche. Ok, ahora vamos a complementar eso que sucedió, que fue Ajá. la luz, pero todavía no hay sol, porque Ajá. eso es una pregunta que los que nos están viendo es verdad. Sí. Qué interesante. Dios había creado la luz, pero todavía no estaba creado el sol y la luna. Vamos a ver entonces qué nos dice la próxima pregunta, que es un paralelismo con lo que estamos explicando. Sí. ¿Qué día Dios creó las lumbreras? Vamos a ver, dice, en el cuarto día del tiempo, dijo luego Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreara en el día y la lumbrera menor para que señoreara en la noche. E hizo también las estrellas. La luz, mira, aquí vamos, pendiente. La luz se había creado en el primer día de la semana y ahora en el cuarto día Él causó que el sol y la luna aparecieran como luminarias y colocó a la luz bajo su dominio. ¿Viste qué interesante? Sí. Y hasta el día de hoy continúan de acuerdo con sus órdenes porque todos son sus siervos. Esa fue la hora del cuarto día. Y el gran arquitecto, inspeccionando lo que había ejecutado, pronunció que era bueno. Así que ya vemos, ¿verdad? ¿Qué relación tiene esto con la noticia? Pues los científicos vieron que primero, que es lo que ellos se están dando cuenta ahora, que existe esta energía, pero esa energía viene a ser una estrella luego que esta empieza a irradiar. Así que existe y después es que se forma. Pues lo mismo pasó en un pasado. Y aquí vamos la explicación de por qué entonces hoy, luego de que Dios había creado la luz y luego, ¿verdad?, que vino las lumbreras, ¿por qué entonces una señorea a la otra? Y es porque así lo ha dicho. Exacto. Y solamente, él tiene el dominio de crear las cosas así para que vean que Él lo puede todo. Exacto. Y ahí es que cuando nosotros analizamos el orden, a veces uno dice, espérate, Dios primero creó esto y después creó esto, para que veas que Él lo puede todo. Pero también yo quería comentar algo que era más atrás, pero quería comentar que los científicos, ellos dicen que encontraron pues 19 galaxias, ¿no es así? Pero nosotros sabemos que hay mucho más galaxias. Sí, es que estas son nuevas. Esas son las nuevas de las otras. Y quedan la más cercana era 16 millones de años luz y la más lejos a 30 millones de años luz, que esos son billones de kilómetros. Sí, porque según ellos van perfeccionando estos aparatos que utilizan para poder ver las estrellas y eso, pues cada año imagino que lo están mejorando más y más y puede ver más lejos. Y pueden ahí estos científicos, que en este caso que era un científico cristiano, dicen, wow, aquí se explica lo que antes como que no tenía relación en Génesis, de que cómo la energía existía y después explicándose como día y luz y después que viene la lumbrera. Y ya explicamos, ¿verdad? Que es
por el dominio y la forma en que Dios realizó los hechos. Exacto. ¿Cuál debe ser nuestro tributo? ¿Cuál? ¿Cuál? Es una pregunta. El Dios vivo merece nuestros pensamientos, nuestra alabanza, nuestra adoración como creador del mundo, como creador del hombre. Debemos alabar a Dios porque fuimos maravillosamente hechos. Así que nuestro tributo, mira, es nosotros entregarle lo mejor de nosotros en pensamiento, sí, en alabanza, en decisiones, en tiempo, en todo. Es darle el primer lugar, el que se merece. Así que en conclusión, alabemos a Jehová porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Él hace nuevas todas las cosas. Mira, sigue creando. Sigue creando, eso es así. Quizás esos 19 que vieron ellos ya estaba creado y lo descubrimos. Ahora. Pero Dios es un Dios creador. Ahora mismo, ¿verdad? Vemos cómo la galaxia, cada vez la distancia entre un cuerpo celeste y otro es más distante y dice, ¿verdad?, que se está expandiendo. Dios sigue creando. Exacto. El poder creador puede ser en nosotros una nueva criatura. Es importante que entendamos eso. En un pasado todo eso existió a través de su palabra. Hoy en día podemos crear y ser una nueva persona porque Dios nos da la fortaleza. No dudemos de teorías que lo excluyen y no lo reconocen como Dios supremo. Sí, ahora mismo cuántas teorías, que si el Big Bang, que si la evolución, el paganismo y cuántas otras, no tan solo teorías, sino hasta sofismas y cosas que podemos anteponer a lo que es su majestad. Grandes cosas Dios tiene para quienes lo aman. Así que disfrutemos por este tiempo que todavía tenemos de gracia, enfoquémonos en las cosas importantes. A veces, qué importante es nosotros tomar tiempo para disfrutar de la naturaleza. Somos parte de ella y son cosas sencillas que vemos en cada una de ellas cuánto Dios nos ama. Salgamos de estas cuatro paredes, de los problemas, de las dificultades, porque siempre van a existir, estamos en un mundo de pecado. Sí. Enfoquémonos en el galardón que Dios tiene para nosotros, en esa sanidad que Dios nos da, en esa transformación que podemos lograr a través de su presencia en nuestras vidas. Así que, Maranata, Cristo viene.
Buenas, es un placer nuevamente estar con ustedes. Me siento regocijado de que al comienzo de un nuevo año, puedo nuevamente dirigirme a ustedes, y estamos viviendo un momento crucial en la historia de este mundo, de este planeta, de esta tierra. Por eso para mí es un privilegio, es un honor poder serle útil al Señor en este tiempo en que estamos viviendo, cuando tenemos que esforzarnos para dar el último mensaje de amonestación que hemos de dar a este mundo, a esta tierra. El Señor es bueno y para siempre son sus misericordias. Y nosotros vamos a ver cómo a través de las edades el Señor ha tratado de preparar una congregación, un grupo de personas que puedan llevar a cabo la misión que Dios quiere que se lleve a cabo. Y en el pasado hemos tenido buenos ejemplos de personas que así lo hicieron. Y el Señor, pues, quiere que en este tiempo ahora, cuando ya está próximo a terminar el tiempo de gracia, que nosotros podamos serle útiles, que podamos ir al mundo a llevar a cabo el mensaje de la hora. Si ustedes recuerdan, en el tiempo de Noé, Noé llevó el mensaje exactamente como el Señor le había dicho. Después tenemos el caso de Abraham, y Abraham recibió el llamado del Señor y fue al lugar que el Señor le indicó. Y así por el estilo llegamos hasta el caso de Juan el Bautista, en donde el Bautista tenía encargado preparar el camino para el Señor, para la primera venida, el primer regreso, la primera aparición del Señor Jesús. El Bautista llevó a cabo su misión exactamente como el Señor le había ordenado. Y hoy día, pues nosotros, que somos parte del pueblo remanente de Dios, pues tenemos la misión. El Señor le dio un tiempo específico a Noé y ese tiempo específico se cumplió. El Señor le dio a Abraham, allí en el capítulo 15, le dice el tiempo que iban a estar sus descendientes en Egipto, y al cabo de esos 400 años, el Señor dice, ellos van a salir de allí. Tenemos el caso de Daniel, el Señor le dice que van a haber 2300 tardes y mañanas desde la orden para reedificar Jerusalén, y que al cabo de ese tiempo el santuario iba a ser purificado. Todas las fechas que se fueron dando a través de las edades, el Señor al día, a la hora, cumplió lo que había prometido. Y esta vez pues, no va a fallar lo que dice en Amós 3:7, porque no hará nada el Señor sin antes haberlo revelado a sus siervos, los profetas. Para el tiempo del juicio de los, comenzando con los que habían fallecido desde Adán y Eva en adelante, el Señor nos dejó una fecha. Y a la fecha exacta, el 22 de octubre de 1844, el Señor comenzó el tiempo de purificación, la limpieza del santuario, el juicio investigador. La sierva del Señor dice bien claro en el conflicto de los siglos que una vez que fuera terminado la revisión que Dios iba a hacer de aquellos que habían perecido, la generación de entonces no iba a conocer exactamente cuándo el juicio de los vivos iba a comenzar, pero hay datos en la Sagrada Escritura que nos dicen que nosotros estamos próximos o envueltos ya en ese tiempo que se llama el juicio de los vivos. No podemos decir exactamente cuándo comenzó y tampoco podemos decir exactamente cuándo va a terminar, porque hay 3 fechas que el Señor se ha reservado para sí. Número 1 es el derramamiento del Espíritu Santo. Número 2, el fin del tiempo de gracia, que es también el fin del juicio
que se está llevando a cabo en el lugar santísimo del santuario celestial. Y la tercera fecha, el día y la hora, nadie lo sabe, del regreso del Señor Jesús. Pero sin embargo, en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, los versículos 1 al 6, allí el Señor dice que los hijos de luz no deben estar confundidos en relación al día cuando el Señor Jesús ha de regresar a esta tierra. Si bien en este momento no podemos decir que haya una persona en esta tierra que sepa exactamente el día y la hora, pero nosotros sabemos que el Señor nos dejó indicadores que nos van a señalar con bastante aproximación cuando el Señor Jesús va a venir a esta tierra. Así que comenzamos. Desde la salida de Adán y Eva del huerto del Edén, el plan del Señor ya había sido estimular en los seres humanos el deseo de regresar al estado y condición original del hogar edénico. Para Adán y Eva, eso tiene que haber sido un trauma. De hecho, nosotros vemos del libro Patriarca y Profeta, en donde dice el Señor que cuando Adán y Eva vieron que se comenzaron a secar las primeras hojas y a caer, fue una cosa terrible para ellos. Y después, cuando se les ordena que salgan del huerto del Edén y tienen que salir a un lugar al cual ellos no estaban acostumbrados, tiene que haber sido terrible. Pero Patriarca y Profetas van más allá. El Señor puso ángeles en la entrada del huerto del Edén para que ni Adán ni ninguno de sus descendientes pudieran entrar en ese lugar santo. Allí estaba el árbol de la vida. Por supuesto, el Señor no iba a permitir que estos pecadores fueran a este lugar para comer del árbol de la vida y que pues permanecieran años y años y años en pecado, comiendo del árbol que les iba a generar energía, vida, que iba a proveer para que ellos pudieran vivir largos años. Así que cuando el Señor le dice finalmente el plan que Él había desarrollado desde antes de la fundación del mundo, el sacrificio de un animalito, del cordero, para que ese sacrificio les recordara a ellos la promesa que se les había dado. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente, su simiente. La serpiente va a herir el calcañar, más bien va a herir el calcañar de Jesús, pero la simiente de la iglesia, que es Jesús, le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Así que tenemos allí con toda claridad, el Señor lleva a cabo, presenta en el mismo huerto del Edén unas pieles, por supuesto tiene que ser de algún animalito, y yo pues me atrevo a pensar que el sacrificio que se utilizó para vestir a Adán de la justicia de Cristo, que es lo que simbolizaban aquellas pieles con las cuales Jesús les había vestido tanto a Adán como a Eva, el Señor le estaba indicando que ese sacrificio que estaba haciendo de ese animalito, pues sin lugar a dudas, un símbolo del Salvador que habría de venir en el futuro para sacrificarse por ellos y poder sacarlos del lugar que habían caído como pecadores, fuera de la presencia de Dios. Isaías 59, el versículo 2, que el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Sí que Dios ha creado oportunidades donde los hombres puedan demostrar que desean cooperar con Él, cooperar con Dios en el desarrollo de un carácter compatible con el de Adán y Eva antes de pecar. En otras palabras, el Señor está tratando por todos los medios de que
haya una representación, un remanente, un equipo, un grupo de individuos, de personas que en este tiempo, cuando está a punto de terminar el tiempo de gracia, el tiempo de oportunidad que se le dio a la raza humana para arrepentirse del pecado, pues el Señor está llamando un grupo de personas a desarrollar un carácter similar al carácter de Adán y Eva antes de pecar, el carácter que Jesús reflejó mientras estaba aquí en el planeta. Así que a los primeros que el Señor le da un tiempo de gracia que podemos leer en la Sagrada Escritura, en el libro de Génesis, del capítulo 6 en adelante, a Noé, Dios le concedió a estos antediluvianos 120 años de oportunidad para mostrar, para que ellos mostraran si tenían interés en participar del plan divino para su restauración, o sea, su reintegración al huerto del Edén. A Noé le fue encargada la misión de anunciar de manera práctica que Dios iba a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos aquellos que no tenían interés en regresar al hogar original de paz. Y les digo de una manera práctica, porque el Señor le pide a Noé que él construya, que él edifique un bote en un lugar en donde no había agua en su cercanía. Y precisamente por eso es que la gente que ven a Noé llevando a cabo esta construcción, se piensan que el hombre había perdido uso de razón, había perdido el juicio. Noé, sin importarle las burlas y demás, él tenía una misión para llevar a cabo que se le había dado el mismo Señor Jesucristo. Por eso encontramos allí en el libro de Génesis, el capítulo 6 y el versículo 5, que dice lo siguiente: y vio Jehová, Señor no trajo destrucción sobre esta gente porque tenía un capricho. No. La Biblia es bien clara cuando dice allí en Lucas 19 y el versículo 10 que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Además de eso, la Biblia dice con toda claridad que Dios no quiere la destrucción del hombre, la muerte del pecador. Él quiere que todos se arrepientan para que tengan la oportunidad de ser restaurados a su hogar edénico. Así que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, su mente ya estaba programada, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Dicho sea de paso, la sierva del Señor dice que la guerra era la orden del día de esa gente. Desde que Caín mató a Abel, de ahí en adelante, por eso es que el Señor le pone una señal que él le puso a Caín, porque el Señor sabía que de otra manera lo iban a tomar, lo iban a eliminar, lo iban a matar. Así que el Señor, en el versículo 3 dice lo siguiente: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y es bueno que nosotros notemos allí el uso que el Señor le da a la palabra carne. Carne se refiere al hombre que está en pecado, el hombre cuya mente ha perdido la facultad de comunicarse con Dios directamente. El hombre que mientras esté en ese estado carnal, a Dios se le hace imposible presentarse personalmente con esta persona, porque si así lo hiciera, moriría inmediatamente. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre,
porque ciertamente el hombre es carne, exactamente lo opuesto a lo que es el espíritu, mas serán sus días 120 años. Y aquí está estipulado por el Señor. Tienen 100 años, 120 años. Le otorga, le facilita, le provee, le da a estos antediluvianos y le dice, señores, si ustedes desean ser restaurados a la condición original, es menester que ustedes acepten a Jesús como su Salvador. Pero por supuesto los hombres van a hacer lo mismo que han hecho en todo tiempo y lo mismo que hacen hoy día. La duda, la falta de fe, la falta de confianza en Dios. Y entonces en lugar de aceptar lo que les dice el hombre de Dios, Noé, entonces ellos se van a buscar ayuda en aquellos que de acuerdo a estas personas, vamos a buscar a los hombres de ciencia, aquellos que están al tanto de lo que es la atmósfera, significado que tiene la vida y demás. Y entonces, cuando van a consultar a esta gente, pues por supuesto los hombres de ciencia le decían a la gente que un diluvio era improbable. ¿Por qué era improbable el diluvio? Pues simple, porque nunca había llovido hasta entonces. Y ellos podían ver el cambio en las nubes, si había algunas nubes, antes de que a Noé le fuera indicado que va a venir lluvia. Pues ellos podían ver los cambios en la atmósfera y todo lo demás. Pero como nunca había llovido, pero esta gente quisieron tener la aprobación de aquellos que estaban lidiando con la ciencia. Imagino que ya había enfermedades. Imagino que en las guerras había heridos. Y si había heridos, ellos van a tratar de desarrollar algún sistema para evitar que esa persona fallezca. Y entonces el Señor le da 120 años. Además, yo me imagino que ellos, ¿cómo le van a creer a este loco que no sabe ni siquiera la razón por la cual él está construyendo un bote en el desierto si no hay agua cercana y si ellos no tienen ninguna amenaza hasta entonces de que el mar saliera de su lugar? Así que este hombre no sabe lo que dice y ese es el informe que me imagino que publicaron por todos lugares. Se terminaron los 120 años. Algunos que habían creído al principio habían abandonado la fe y se habían separado de Noé, porque sin lugar a dudas ellos pensaban, lo más seguro es que estos hombres que son inteligentes, imagino que ya ellos habían establecido escuelas, lugares de enseñanza, porque eso es básico para la gente que quiere desarrollarse. Y aquella gente tenían unas mentes privilegiadas. Así que aquellos que en una ocasión, y esto debe ser una lección objetiva para cada uno de nosotros, aquellos que en alguna ocasión aceptaron la salvación, el plan de redención que Dios les ofrece, ahora como resultado de aquellos individuos que se suponía que fueran los más inteligentes, los mejor educados del planeta, ahora les están diciendo que eso es improbable, que la mayor parte de ellos se unieron a los burladores y ahora se burlaban de Noé. Es importante que nosotros entendamos esto, porque a medida que el tiempo va pasando, la fe en Dios se va disminuyendo. Estaba escuchando el otro día en las noticias en relación a algunas de las estadísticas, particularmente de uno de los países que queda en el planeta, que se suponía que tuviera un número
mayor, una tasa mayor de cristianos en el mundo, porque es un país que se desarrolló bajo indicaciones, implicaciones, enseñanzas que venían directamente de la Sagrada Escritura, porque aquellos que abandonaron Europa fueron individuos que habían tenido que enfrentar una persecución horrible como resultado de haber aceptado a Jesús como su Salvador. Así que ahora, lamentablemente, en los Estados Unidos, que en una ocasión la mayor parte de ellos creían en Jesús, el plan de la salvación, hace unos 10 años atrás había descendido a 60 y pico de % el número de personas en los Estados Unidos, un país protestante, un país en donde hay libertad de religión. Había solamente un 60 y algo de % de individuos que todavía creían en Dios, creían en la oración, no practicaban todo lo que dice la Sagrada Escritura, pero por lo menos se identificaban como cristianos. Pero ahora yo escuché las últimas estadísticas y ahora ni siquiera llega a 40%. En otras palabras, que el cristianismo ha ido disminuyendo cada vez a mayor velocidad. Y hoy día el ateísmo, que podemos decir que nació desde los familiares de Noé, los que nacieron después del diluvio, llegó el momento cuando ellos se levantaron para desafiar al mismo Dios y para decirle a Dios directamente: vamos a construir una torre por si acaso se te ocurre nuevamente volver a inundar el mundo, pues nosotros vamos a estar preparados. Así que estas personas naturalmente se convirtieron en completos ateos. De hecho, uno de los descendientes de Noé, de nombre Nimrod, tremendo cazador, dice la Sagrada Escritura. Y este hombre no solamente que desafió a Dios, sino que en vista de que él no tenía una comunicación personal con un ser superior a él, entonces él decidió, pues si yo fui el que tuve la idea de construir esta torre y he formado esta gran ciudad, pues eso quiere decir que yo soy la persona más importante de este mundo. Así que yo tengo que ser como Dios. Y ahí tenemos el primer individuo que reclama ser Dios. Y la gente, una vez que él falleció, pensaban que el sol salía por el oriente, se mostraba hasta el occidente, pues tiene que haber sido Nimrod, que está vigilando sobre nosotros como el Dios que era. Y entonces pues comienzan a adorar el sol y lo reclaman como el Dios suyo. En Génesis, el capítulo 7 y el versículo 1, dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y como ustedes recuerdan, a menos ustedes que hayan leído la Sagrada Escritura, ustedes van a recordar que en el arca entraron un sinfín de animales, muchos animales, pero pocas personas. Vean lo que dice Patriarca y Profeta, página 85. Cito: el arca se terminó en todos sus aspectos como Dios lo había mandado y fue provista de alimentos para los hombres y las bestias. Yo quiero hacer un pequeño receso aquí. ¿Por qué? Porque muchas gentes aducen, reclaman, llegan a la conclusión de que la razón por la cual los seres humanos alteraron la dieta que Dios les dio en el huerto del Edén es porque en el arca no había suficiente
alimento para que ellos continuaran una vez que cesó de llover y pudieron salir de ahí, pues no encontraban alimento. Y entonces, como no había planta, pues había que comerse lo que estaba disponible. La realidad es que Dios, cuando los egipcios permitieron finalmente al pueblo de Israel salir de sus límites, el pueblo de Israel, más de 2 millones de personas con animales de toda clase, salieron a un desierto. Cuando llegaron a ese desierto se quejan porque no hay alimento. Y por 40 años el Señor los alimentó con una comida especial. Una comida que tenía todos los nutrientes necesarios para preservar la salud de estas personas. Y allí ni se enfermaron, tuvieron esos 40 años, no se les gastó la ropa, no se les gastaron los zapatos. Y esta gente disfrutaron de salud y de la protección de Dios todo ese tiempo. Señores, Dios puede levantar un santuario en el desierto. Y si tuviera que hacerlo nuevamente, lo va a hacer. El arca se terminó y fue provista de alimentos para los hombres y las bestias. Y entonces el siervo de Dios rigió su última y solemne súplica. Con anhelo indecible les rogó que buscasen refugio mientras era posible encontrarlo. Yo me lo imagino a Noé allí parado en el tercer piso, en la plataforma del tercer piso del arca, para que las muchedumbres que habían allí esperando llegar al momento para burlarse de él, para que ellos pudieran escuchar. Y yo me lo imagino a él tratando de convencer a la gente que por favor entraran en el arca. Pero nuevamente rechazaron sus palabras, dice la palabra inspirada, porque hay profeta, 85, y alzaron sus voces en son de burla y de mofa. De repente reinó el silencio entre aquella multitud escarnecedora. Animales de toda especie, desde los más feroces hasta los más mansos, se veían venir de las montañas y los bosques y dirigirse tranquilamente hacia el arca. Se oyó un ruido como de un fuerte viento, y he aquí los pájaros que venían de todas direcciones en tal cantidad que oscurecieron los cielos. Señores, esto es grande lo que está refiriendo a la inspiración. Oscurecieron el espacio de forma tal que formaron una sombra sobre aquellos individuos y entraban en el arca en perfecto orden. Los animales obedecían la palabra de Dios, mientras que los hombres la desobedecían. Y entonces por eso es que tenemos tantos animalitos allí, 7 parejas de los animales limpios y una pareja de los animales inmundos. Si nosotros razonamos la cantidad de animalitos que entraron allí, feroces, grandes, humildes, calmaditos, era como para que esa gente pensaran. Aquí tiene que haber un poder, tiene que haber algo superior a Noé. Y Noé siempre le había dado la gloria a Dios. Y siempre les había dicho que Dios tenía un plan para que ellos se arrepintieran. Así que esta gente, que se suponía que fueran personas muy inteligentes, que habían hecho unos adelantos fantásticos, se suponía que razonaran a mayor altura que los animalitos. Pero los animalitos, aun los que volaban, se refugiaron en el arca antes de que comenzara a llover. Las puertas se cierran y comienza la tragedia hasta ahora mayor
que ha tomado a este planeta y no lo tomó por sorpresa. Eso es lo grande de la tragedia. Dios les dijo, 120 años, yo voy a traer un diluvio para exterminar todos aquellos que se han rebelado en contra de mí. Conflicto y valor, página 40, pero que también está en Patriarca y Profeta, la página 86. Noé y su familia estaban en el arca y Jehová le cerró la puerta, Génesis 7:16. Noé ni siquiera podía cerrar el arca. Y esta gente debieron haber visto cuando aquella puerta enorme se está cerrando. La maciza puerta que no podían cerrar los que estaban dentro fue puesta lentamente en su sitio por manos invisibles. Noé quedó adentro y los que habían desechado la misericordia de Dios quedaron fuera. En otras palabras, se formó inmediatamente una línea de demarcación. El tiempo de gracia que les había dado el Señor a los antediluvianos acababa de cerrarse con aquella puerta que cerraban los ángeles del Señor. O más bien, Jehová mismo. El sello del cielo fue puesto sobre la puerta. Dios la había cerrado y solo Dios podía abrir. Y así es lo que sucede hoy. La puerta de la oportunidad todavía está abierta. La puerta de la gracia todavía está abierta. El mensaje de la hora está siendo repetido. Y en la próxima sección, la parte 2 de este mensaje, nosotros vamos a ver cuál es ese mensaje. El último mensaje que Dios le ha dado a este mundo para que juzguen la gente una vez que están escuchando el mensaje que Dios está dando a través de sus siervos, aquellos que escuchan la orden de Dios y están seguirla. Señores, es tiempo de que no perdamos el tiempo, sino que aceptemos la oferta divina, nos arrepintamos y vengamos al pie de la cruz y aceptemos a Jesús como nuestro Salvador. Y nuevamente va a haber una línea de demarcación. Los que no han aceptado a Jesús como su Salvador, los que no les interesa la salvación ni el cielo, pues esos quedarán fuera. ¿Por qué? Porque la puerta la cierra Dios. Y el único que puede abrir esa puerta es Dios mismo. Entonces la gracia divina ya no refrenará más a los impíos. Y Satanás tendrá dominio absoluto. Esto es importante, hermanos, hermanas, niños, jóvenes, adultos, ancianos que escuchen. Este no es el momento de rechazar el mensaje, el llamado divino. Este es momento para entregar su vida completamente al Evangelio del Señor. Satanás tendrá dominio absoluto. Vean lo que está sucediendo en el mundo en la actualidad. Guerras y conflictos por todos lados. El crimen. No hay un país que pueda decir que no hay crimen. Es una cosa terrible. Satanás tendrá dominio absoluto. En otras palabras, él va a hacer lo que le plazca. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se va a alejar de los habitantes impíos de esta tierra. Tendrá dominio absoluto sobre los que hayan rechazado la misericordia divina. Pugnarán ellos por destruir al pueblo de Dios. Pero así como Noé fue guardado en el arca, los justos serán escudados por el poder divino. Esto debe darnos paz a nosotros que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Nosotros que estamos esperando con ansias el regreso de Cristo para que nos saque de este mundo, de tanta maldad, de tanto conflicto, de tanto odio, en donde el ser humano no se parece en nada hoy día
a la creación divina de Dios en el huerto del Edén, en donde un gran número de hombres quieren ser femeninos y un gran número de femeninas quieren ser hombres, en donde la gente no está complacida con lo que Dios creó y han alterado todo lo que Dios nos dejó para nuestro beneficio. Aún el cuarto mandamiento de la ley divina, en donde el Señor dice, acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día reposo para Jehová tu Dios. Y nos dice por qué ese día es diferente de los demás. Y ahí te dice bien claro, en ese versículo, el capítulo 20 de Éxodo, versículo 8 al 11, nos dice que la razón es porque Dios bendijo y santificó las horas de este día sagrado, el séptimo día de la semana. No el primero, no el sexto, es el séptimo día de la semana. Entonces el Señor está dándole tiempo a la humanidad para que por favor se arrepientan. Les dejo con la última cita, página 88, Patriarcas y Profetas. Pronto comenzó a subir el agua. Cada día el nivel estaba más alto. Por la mañana, cuando la gente veía que la lluvia seguía cayendo, se miraba con desesperación. Y cada noche repetían, aún llueve. Sus espléndidos edificios, sus bellos jardines y alamedas, donde habían colocado sus ídolos, fueron destruidos por los rayos y sus escombros fueron diseminados. El terror de los hombres y los animales era indescriptible. Por encima del rugido de la tempestad podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. Vieron que la transgresión de la ley de Dios había ocasionado su ruina, pero si bien por temor al castigo reconocían su pecado, no sentían verdadero arrepentimiento, no se sentían tristes por lo que estaban haciendo. Cuando los juicios de Dios caigan nuevamente sobre la tierra, antes del próximo diluvio que viene, porque viene otro diluvio, y nosotros vamos a hablar de eso en el próximo encuentro, la próxima presentación. Cuando los juicios de Dios caigan sobre la tierra antes del diluvio de fuego, los impíos sabrán que habían menospreciado la santa ley de Dios. Y allí es donde estriba todo el problema. Por lo tanto, yo les hago el llamado. Muy pronto esto va a llegar a su conclusión. Y aquellos que no han escuchado esa voz queda dulce del Espíritu Santo que habla a tu corazón. El Espíritu Santo no puede obligarte a ir al cielo, pero el Espíritu Santo te habla al corazón. Escucha. Toma tu tiempo para meditar en lo que el Señor está pidiendo. No pierdas la vida eterna. Y aún en el vientre de la madre, los eliminan. Hermanos, hermanas, amigos, no rehúsen la voz divina. Acepten a Jesús como su Salvador, que después de todo, Él todo lo que quiere, el bienestar de la humanidad. Concluimos con una oración. Padre y Señor, te damos las gracias, porque eres un Dios de amor, de misericordia y de piedad. Damos gracias, Señor, por habernos permitido hacer la presentación y ahora suplicamos que tu Espíritu pueda tocar el corazón de aquellos que han escuchado. Aquel día, cuando tú vengas, pueda haber un pueblo que ha escuchado tu voz, un pueblo que ha completado la misión, un pueblo que se ha rendido ante ti, un pueblo que te honra, un pueblo que te ama, un pueblo cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Rogamos, Señor, que por favor
tenga piedad de nosotros y asegure nuestra salvación, que ya fue comprada con la sangre meritoria de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús lo suplicamos. Amén.